Página 1 de Sociología. El título, ya lo vimos la semana pasada, nos dice Estudio, investigación y diagnóstico de la situación sociocultural. ¿Amén? Entonces les explicaba que esto es muy necesario también en nosotros como cristianos, para no ir de repente a predicar la palabra en un pueblito o lugar distante, amén, a ciegas, sino sabiendo lo que vamos a hacer. Amén. ¿Y en qué se basa eso? En una investigación previa, como está en el libro de Josué, ¿no? Que él mandaba espías a investigar el lugar que iba a ser conquistado, cuántos soldados tenían, qué armamento tenían, amén. Todo lo que ellos anotaban, iban registrando, era para saber a qué enemigo iban a enfrentar, amén. Imagínense un grupo de cristianos que no hace un estudio del lugar a donde van a ir a plantar de repente un campo blanco, una iglesia. Uno dice, ahí no hay una iglesia, y luego ese pueblito, ¿no? Ahí bien bonito, pero yo siento algo oscuro. Y de repente dice, vamos a predicar la palabra. Van a predicar la palabra y de repente vienen enfermos, con dolor de cabeza, ya no tienen ánimo para más, ya no quieren regresar más allá, porque ninguno de ellos sabía que ahí había unos 2 o 3 brujos, esos satánicos, pero duros, ¿no? Entonces no sabían, sino que fueron aventuradamente. Entonces por eso es necesario a veces hacer un estudio del lugar a donde vamos, pero yo me refiero a lugares desconocidos. Le sucedió una vez a un grupo de pastores que fueron a Haití de una forma aventurada a predicar la palabra de Dios, pero se fueron sin prepararse. ¿A qué me refiero cuando digo sin prepararse? No hicieron un estudio de terreno. Primero, ellos no estudiaron sobre las costumbres y todo lo que hay allá, simplemente quisieron ir allá. Segunda cosa, no fueron equipados espiritualmente, o sea, no fueron ayunando, no fueron buscando del Señor, no fueron preparados, simplemente se aventuraron ellos, vamos, dice, a pasear. De todo ese grupo de pastores, dice que unos llegaron locos, otros llegaron bien enfermos y otros 2 murieron, dice, allá. Porque ellos iban a predicar la palabra de Dios, pero ellos no sabían que Haití es la mata de muchos grupos satanistas aquí en América. ¿Ya? No sabían, o sea, uno no tiene que ir por ir. Y de una vez le voy avisando, de repente lo inviten a Haití, ¿no? Y una vez váyase presionando como 100 veces. Vaya haciendo por lo menos sus 10 días de ayuno, ¿no? Metiéndose en la presencia del Señor y pidiendo al Señor que lo respalde, que lo ayude. ¿Amén? No sea que de repente le quieran hacer algo mal a usted. En Esmeraldas también. Esmeraldas, uno dice, bueno, sí, es verdad, yo puedo ir a Esmeraldas porque es parte del país. Pero incluso en Esmeraldas hay bastante grupo y hay muchas cosas que no conocemos nosotros. Una esmeraldeña que era cristiana, ella me conversaba, que ella tenía un campito donde ella sembraba verde y a veces le iba bien, a veces le iba mal. Pero dice que ella siempre le gustaba buscar al Señor. Todos los sábados dice que ella era, por devoción, ayunaba todos los sábados. Todos los sábados ella ayunaba. Y salía, mientras ayunaba, ella salía a ver sus plantas de verde, cortaba las partes malas, sacaba la mala hierba y estaba controlando sus plantitas así, ¿no? Para ver que salían bien. Mientras también estaba orando, conversando con el Señor, leyendo la palabra. Un día me cuenta ella que aparece una señora de un rostro bien amable, sonriente, que daba confianza. Y le va llevando un plato así, bien grande, tapadito y forradito con un pedazo de tela bien bonito. Y le dice, hermana, dice, esto es para ustedes. Yo he sentido traerle esto, recíbalo.
Y ella dice, ya dice, no hay problema. Dice, pero cómaselo ahorita que está bien calientito. Ya dice, no hay problema, yo me lo como. Verá, dice, cómaselo pero ahorita. Ahorita, porque está calientito, es grasoso y después se enfría y después le puede hacer daño. Ya dice, ya voy a, me termino de hacer esto y me como. Pero ella nunca le dijo a la señora que estaba en ayuno. Se fue la señora bien amable, bien sonriente, se desapareció. Y digo, después vengo por el plato. Bueno, dice. Y ella dejó el plato ahí. Y a las 6 de la tarde que ya terminaba el ayuno, dice, bueno, señor, ya me voy a servir ese alimento porque tú me lo trajiste, vino de tu mano, señor. Gracias por haber tocado el corazón de esa señora. Y ella que va a abrir el plato y había tierra, gusanos, huesos, poco de cosas ahí. Hasta vidrio, dice, y apestaba eso. ¿Qué había sido brujería? Por eso esa mujer le insistía que se lo coma en ese momento. Y ella, después de haber ayunado, de dar gracias al Señor, dice, gracias Señor de lo que me libraste. Dice que ella botó todo eso, botó todo eso. Después lavó bien los platos y el trapo, dice que jamás apareció la dueña de eso. Por último dice que cobró eso y lo botó a la basura. Nunca apareció la mujer amable que le había regalado esa comida. ¿Ven? Entonces, la sociología nos enseña que debemos de poner atención y estudiar costumbres, estudiar lo que es religión en el sector a donde vamos, amén. También estudiar sobre las artes que le gustan, ¿no? Porque no a todo el mundo le gusta ciertas artes, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros no conocemos a fondo nuestra historia, porque hemos tenido la mala suerte de que nuestra historia ha sido demasiado manoseada por los políticos de turno. Si eran católicos, abundaba la historia de Virgen María ahí. Si era ateo, sacaban las partes religiosas. Si era de repente de esos fanáticos políticos, ponía a su abuelito como héroe de la República, ¿no? Como el que había luchado al lado de Antón Calderón. Quitaba, amén, nombres y añadía nombres. Y eso ha sucedido en muchos países latinoamericanos. La historia ha sido manipulada. Incluso la historia de Guayaquil. ¿Sabemos bien quién es Guayaquil? No sabemos bien quién es Guayaquil. Entonces uno cuenta en la historia de que el indio Guayas era el héroe, la India aquí también, ahí al lado de él, porque detrás de un gran hombre también hay otra gran mujer, y etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces en la historia católica se inventaba una historia fantasiosa, hasta de un héroe. ¿Cómo se llama ese héroe que perdió un pie en la guerra? Antón Calderón. En la historia católica decía que llegó con la bandera hasta con los dientes, porque le volaba una mano, le volaba una otra mano, le volaba un pie, otro pie, y solo con el tronco fue arrastrándose y con los dientes llevaba la bandera. Entonces son cosas fantasiosas. ¿Ves? Fantasiosas. Sí, con que le vuelen un pie nomás usted ya sale corriendo. Sí, que puede correr, ¿no? Sí, puede correr. Comiendo lo que sea. Como el que anda ahí, sí ve, que maneja la bicicleta, con un pie pedale. Entonces imagínense, a veces no sabemos apreciar muchas cosas de nuestra historia porque no sabemos. De repente encuentran una vasija de barro con una figura ahí, hecha por un indígena, no le dan aprecio a eso. Amén. ¿Yo no? Sino que siempre surgen los de renombre solamente. Había una parte de la historia que yo estaba leyendo hace tiempo, que hubo un indígena, dice que era turcos indígena, dice que se les había dañado las bases para poner los cañones de guerra. Y hablo de la guerra que hubo aquí en el Ecuador, si no me equivoco. Y ese indígena dijo, pongan en mi espalda el cañón. Dice que él se puso en 4 y ahí le pusieron el cañón. Y ahí dice que tiraron la bomba del cañón, tiraron
y pudieron derrotar a ese grupo de españoles. Dice que todo el mundo festejaba, ¿no? Todos festejaban, que habían triunfado. Pero el pobre indio ya estaba muerto con la espalda destrozada. ¿Y quién se acordó del pobre indio? Solamente el historiador que lo mencionó, de ahí los demás. Ni el nombre de él salía, solo era un indígena y nada más. ¿Amén? Pero nunca salió quién era ese hombre que fue un héroe, pues, ¿no? Poner su propio cuerpo para poder salvar a sus compañeros de una muerte segura. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a decir, a ver, disparen a mí y no disparen a los demás? O que agarra a todo el mundo y pónganse adelante para que no me llegue ni una bala. ¿Yo no? Solamente una persona valiente hace eso. Depende de aquí de qué salvamos. ¿Y se acuerda del concepto de valentía? ¿Qué es el concepto de valentía? ¿Qué es una persona valiente? El que persevera, el que lucha, ¿Ah? es constante. Una persona que persevera, lucha, constante. ¿Usted puede ser valiente? ¿Sí o no? ¿Sí puede ser valiente? Claro. ¿El valiente tiene miedo o no tiene miedo? ¿Ah? El valiente sí tiene miedo, sino que lo controla. Por eso se llama valiente. Al contrario del cobarde. El cobarde tiene miedo y se deja, va corriendo detrás del miedo. ¿Ven? Porque el miedo va corriendo y sigue más atrás. Por eso no es que el valiente no tiene miedo. Eso es falso cuando usted ve una película de ciencia ficción, ¿no? Soy valiente, dice, y no tengo miedo a nada ni a la muerte. Eso es falso. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Solo que esté enfermo de los nervios no le tiene miedo a la muerte. Como el que dice, allá hubo una balacera, ¿y qué pasó? Yo salí corriendo, no sé. Claro, pues salió más rápido que la bala. Dice aquí, en el estudio e investigación y diagnóstico de la situación sociocultural, primero se ha de estudiar tanto cuanto se necesita para la acción. Amén. Estudiar. Estudiar el entorno cultural. Miren, yo aprendí algo. Cuando usted estudia en un libro de ciencias naturales, de historia, le dicen, hay 800.000 millones de habitantes en la Tierra. ¿Será verdad que eso hay? Ya no hay eso. En el momento en que usted recibe esa información en el libro, mientras se tardaron en imprimir todo, ya no hay esa cantidad de habitantes. Porque miles han muerto y miles han nacido. Entonces, tener una cantidad exacta de habitantes en el planeta es imposible. Imposible. Es por eso que esas grandes élites quieren eliminar a la mitad de la población mundial para poder, ahí sí, poder tener una cuenta exacta de la cantidad de gente que queda, de los vivos. Amén. Entonces, se ha de estudiar tanto cuanto se necesita para la acción. O sea, si yo quiero hacer algo, primero me preparo y estudio el entorno donde voy a trabajar. Amén. ¿Sí me entienden? Quiero construir una iglesia allá en ese pueblo, tengo que ver dónde la construyo, cuál es el mejor lugar, más accesible. Amén. Preferible si es un cero, ¿no? Porque si es un cero está a la vista de todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y desde el cero, usted como pastor, ahí pesca a su oveja si está por ahí haciendo algo malo, ¿no? Desde ahí ya la está viendo, la señala para que lo vea, que está bien. ¿Sí o no? Allá tiene más respeto, ¿no? El pastor te está viendo desde el cero. ¿Ven? Número 2. Hay que contextualizar el diagnóstico dentro de la totalidad social en que se da la situación, problema, motivo de estudio. Amén. O sea, si uno hace un estudio de su entorno, de la calidad de vida que tiene esa persona, también uno tiene que tener, como que dice, un respaldo como en una computadora, ¿no? Un respaldo. Amén. Alguien más que lo ayude. Una copia
de lo que está haciendo. Amén. Y otra persona que lo ayude, en esa copia de repente añade algo, ¿no? Esto te faltó, ¿no? Amén. De repente donde vamos a predicar es gente muy dura del corazón. Entonces desde ya hay que ir viendo de qué manera llegamos a esa persona, predicarle la palabra del Señor. De repente vamos a predicar en un sitio donde casi no hay niños porque cada vez que nacen se mueren misteriosamente, de una, de otra y de otra cosa. Y no sabemos si de repente son demonios de muerte que están eliminando a los niños para que no se multiplique la gente que vive en ese entorno. Amén. ¿Por qué es necesario a veces saber sobre la cultura? Porque no toda cultura es sana. Hay cultura que es demoníaca. Amén. Y hay pueblos, hay naciones, hay tribus que tienen esa cultura de sus ancestros que arrastran cosas demoníacas. Amén. Enseñanza, figuras, pintura, dichos y tantas cosas más. ¿Sí me deben entender, mis hermanos? Pero, Como guía, esquema o esbozo metodológico o instrumental que sirva para realizar la investigación y elaboración de un diagnóstico, proponemos el estudio de los siguientes ítems, cuestiones o aspectos principales. Número 1, referencia a la situación global en que se enmarcan las actividades socioculturales. O sea, ¿qué costumbres son de esas personas cotidianamente? Amén. ¿A dónde más se reúnen? Si se reúnen más en el mercado, se reúnen más en un parquecito donde están ahí a conversar. Amén. O les gusta reunirse en el Mall del Sur, en el Mall del Sol. Amén. O en San Borondón, ¿no? Allá en el Mall de San Borondón. ¿Yo no? Ver a dónde se reúnen. ¿A dónde es que Pablo se puso a predicar la palabra de Dios? En el Areópago, ¿no? Un lugar muy concurrido por muchas personas que eran pensadores, amén, y inteligentes, amén, que les gustaba de discutir y analizar las cosas. Ahí se fue él a predicar la palabra de Dios, amén. Eso, exactamente, un lugar estratégico. Número 2, caracterización de la situación cultural. Cuando hablamos de caracterización, significa que yo debo de respetar lo que estoy viendo. ¿Amén? Porque si en Italia de repente dicen que una botella con una carita feliz pintada es arte, tengo que respetar que es arte. No me voy a reír de eso. ¿Amén? Si no, me sacan de Italia, ¿no? Regrese para el Ecuador que usted no sabe de arte, dice. ¿Sí o no? Número 3. Estudio de las necesidades culturales. Y ahí es donde vemos que sí hay grupos de personas que en realidad no saben a veces nada de su historia. ¿Sí o no? Personas que no saben absolutamente nada de su historia. Y vuelven a caer en las trampas de aquellos que vienen de otros lados, ¿no? Para convencerlos, conquistarlos, engañarlos. ¿Ven? Y también nos conviene, ¿por qué? Porque cuando nosotros sabemos que esas personas no conocen casi nada de su historia, nosotros hablamos de la palabra del Señor, pues, y le decimos que son parte de quién, de la historia de Cristo, pues, de la historia de Dios, porque cada uno tiene un motivo por qué nació. Cada uno de nosotros hemos nacido por un motivo, Dios nos trajo aquí a la tierra por un motivo. Nadie nació por casualidad. Amén. Todos tenemos un propósito. Y las personas sin historias a veces son personas que se humillan a sí mismos. Amén. Se humillan, se sienten esclavos, se sienten minimizados. Yo me acuerdo cuando la selección ecuatoriana siempre que iba a otros países iba para favorecer al otro equipo, ¿no? Porque venía trayendo canastas de goles. ¿Sí o no? Y daba hasta decepción ver, ¿no? En cambio ahorita la gente alegre, ¿no? Ahorita la gente dice a pecho y dice, no, mi selección, ¿no? Ahora hasta le tienen miedo, ¿no? Pero
Pero como yo soy muy curioso en ese aspecto, yo me acuerdo que mi papá, mi tío y habían ciertas personas que conocían de fútbol cuando hablaban de eso. Sucede que los jugadores extranjeros, cuando pasaba el jugador ecuatoriano, le iban diciendo, tú nunca vas a llegar a grande, así que con gusto te esfuerzas. Y uno se lo creía. Ya una vez que llegaba al arco, como que la pelota no quería entrar y uno no quería patear. Entonces ahí iban dañándole su autoestima, ¿no? Y lo iban a humillar. Y uno mismo se humillaba, se sentía pequeño, ¿sí o no? Entonces cuando decían, ahí aparece Maradona, ya no puede, me tiembla la pierna, ahí, ¿no? Y el arquero se hacía a un lado, patea nomás y saca. No puedo yo taparte. Como era, si la mayoría eran negritos, imagínense. Se creía menos todavía. Así es, ¿no? Número 4, estudio de la demanda cultural. Cuidado con los negritos. ¿Qué es la demanda cultural? Aquellas cosas que le benefician, hablando de cultura, pero que no lo ponen en práctica. Amén. Por ejemplo, si es un pueblo donde no tienen ninguna moral, es bueno enseñarles, mediante la palabra del Señor, que es bueno tener un sentido moral. Amén. ¿Sí me entiendes? Y de repente va a un pueblito donde, puchica, las casas dan pena, y usted le dice, por lo menos píntela. ¿Yo no? Qué bonito se ve una casa pintada, ¿no? Y usted le da un ejemplo. Entonces, eso cambia muchas cosas, amén. Número 5, jerarquización de necesidades y problemas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque en el momento en que Dios permite que uno llegue, a predicar la palabra de Dios en un lugar, uno se convierte en líder de esas personas y empieza a guiarlas, amén, por medio de la palabra, y empieza a hablarles de la verdad del Señor, amén. Empieza a guiarlas y también empieza a hacerles ver que ellos tienen un propósito en la vida y que tienen que amar tanto lo suyo como lo que Dios les propone. ¿Amén? No ser orgulloso. Una cosa es amar y otra cosa es ser orgulloso. ¿Sí me voy a entender? El que es orgulloso quiere destruir todo, ¿no? En cambio, el que aprende a amar lo suyo es aquel que trata con cariño su historia. Amén. Número 6. Inventario de los recursos disponibles. Vamos a predicarle a cuántas personas, son 200. ¿Cuántos evangelios llevamos? ¿Amén? Si de repente esas personas sufren de muchas necesidades, ¿cuántas canastas vamos llevando? ¿Amén? De repente no nos alcanza para todo, pero por lo menos, como ya mandamos aquí al hermanito que anda siempre bostezando a investigar por allá, ¿no? Y él dice, no, aquí solamente hay como 10 familias que en verdad ellos sí que no tienen nada porque nunca me brindaron nada. Entonces, a ellos Entonces, ahí se les lleva, ¿no? A ellos que son los más necesitados porque no contamos con los recursos como para llevarle a todos los 200. ¿Ven? Entonces, apoyando en ciertas necesidades también llegamos con el Evangelio de Dios. También llegamos con el Evangelio. Una vez una iglesia se ganó, me acuerdo, un barrio en el campo, llevándoles constantemente, le llevaban alimento, le llevaban ropa, algunas cosas le llevaban regalos también, sabían llevarles. Y ahí se hicieron una iglesia bien bonita, se formó. Amén. Y esas personas, aunque eran personas demasiado pobres, pero eran personas bien amables, que les gustaba compartir todo. Y Dios los bendijo, a tal punto de que ese pueblito fue transformándose. Ya después de varios años, ya no era lo mismo que antes, que vivían en la miseria, ¿no? Mujeres con ropa rotosa, hombres con ropa ahí todas rotosas, ¿ven? Niños que andaban con un chorcito, todo sucio, mal alimentados. Toda esa situación cambió. Cuando vemos antiguamente habían los estudios de América y Europa, ¿por qué era tan diferente América y Europa?
según los historiadores, ¿no? Que era por la cultura que teníamos nosotros. Que aquí solamente comíamos maíz, no había más, solo maíz, ¿no? Café de maíz, arroz de maíz, maíz tostado, maíz hornado, ¿no? Pescado al maíz y todo era puro maíz. Y que no había muchas cosas. Y en Europa decían que en cambio allá, abundaba la fruta, abundaban las mejores cosas, los mejores alimentos, los mejores animales. Pero después otro historiador discutía eso. Discutía que el desarrollo no se debía al alimento, sino al entorno en que vivimos. Porque si tenemos todo, entonces desarrollamos menos. ¿Yo no? Por ejemplo, si usted tiene el agua ahí, la llavecita de agua a su alcance, usted no va a salir a buscar agua, porque ya la tiene. Pero el que no la tiene, ¿qué hace? Tiene que salir a buscar. Y el que tiene que salir a buscar, si ve la manera de idearse de traer esa agua a su casa sin salir a buscarla, ahí va desarrollando su mente, ¿no? ¿Qué hago? Ya sé, voy a hacer una canaleta, pongo cañas para que el agua me vaya rodando y hasta por acá. Y al final le pongo una cernidera para que no me salga con basura y me salga limpia el agua. Ahí va desarrollando la mente. ¿Ven? Entonces en Europa sí se daba casos de muchos pueblos donde no había muchas cosas, alimentos, cosas así. Eran más bosques de flores y de tantas cosas más. Entonces eso los obligó a ellos a ir desarrollando en su mente cómo suplir sus necesidades. ¿Ven? Vemos el pueblo de Israel nomás. El pueblo de Israel es un ejemplo, ¿no? El pueblo de Israel le saca agua del aire, le saca agua del mar, agua potable del mar, sí, le saca agua de las montañas, ordeña las montañas. Amén. Le saca del agua del mar, saca la sal para hacer agua potable. Tiene máquinas que ha inventado para hacer ese trabajo. ¿Ya? Tiene máquinas que han inventado que atrapan las moléculas húmedas del ambiente y ahí van sacando agua del aire. Eso es mentira, ¿no? ¿Y cómo ordeñan las nubes? Ponen en la punta de las nubes, no en cualquier montaña, porque solamente son las montañas que siempre están rodeadas de nubes. Ponen paneles de aluminio grandes, parecen sedazos, pero ponen bastantísimo. Y en la parte de abajo de esos paneles ponen canaletas con mangueras. Y al final de todos esos paneles ponen unas mangueras gruesotas. Cosa que el aluminio hace que suda el aluminio. Con el contacto de las nubes, que es agua condensada, agua helada, ¿no? Echa humo. Y ahí en el metal, el aluminio, va quedando todas esas pepitas de agua y se va reuniendo hasta que van formando un chorrito. Y en cada panel viene su chorrito y va formando hasta la tubería gruesa que ya sale un buen chorro de agua que es para alimentar las plantas que tienen abajo en los campos. ¿Ven? ¿Sí vamos viendo? Entonces, la necesidad o la falta de muchas cosas hace que el cerebro del hombre desarrolle. Pero si lo tienen todo no desarrollan, ¿sí o no? No desarrollan. ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? La vagancia. Tenían todo y por eso no se preocupaban de nada. Y se volvieron vagos, ociosos y pecadores y perversos. ¿Amén? Porque la vagancia hace que la mente de uno se llene de tantas cosas. Por eso es malo no tener actividad, es bueno tener siempre alguna clase de actividad. ¿Amén? Hasta aquí llegamos.